Buenos días para todos, Dios los bendiga, bienvenidos a esta nueva oportunidad de sentarnos a los pies del Maestro a estudiar su palabra que es espíritu y que es vida. Quiero agradecer primeramente a todos los que la semana pasada se conectaron para la clase de Pentecostés. Fueron unos pocos de cientos y si usted cree que esta clase le está siendo de bendición a usted, compártala. Debe compartir, envíesela a alguien que pueda ser también bendecido. Y ya mismo vamos a comenzar con la clase. Vamos a escuchar primero al cantautor colombiano Santiago Benavides con una pieza musical preciosa del himno de la producción Millonario, que se titula Si no llenamos la tierra. Así que escuchemos a Santiago Benavides. Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en ti seguirá ser el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y factores, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban en el mal, si a nosotros no nos muere la justicia, será banda del gobierno del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el remedio, buscaremos ahora cielo viendo por internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará.
llamado de Santiago Benavides es un llamado a que la iglesia cumpla su tarea, que es esparcir el Evangelio. Al pueblo de Israel se le dio la tarea de ser luz a las naciones. Fracasó. A la iglesia se le ha dado la tarea de evangelizar el mundo. La iglesia primitiva tuvo un éxito extraordinario en el primer siglo. A partir de ahí nos toca a nosotros. La clase de hoy es una clase controversial, pero antes quisiera que podamos ver estas. Creo que no estamos viendo la vista correcta, así que vamos a verla ya mismo. Siempre van a ver que yo presento esta imagen, porque esta imagen realmente me llegó al corazón. El trabajo de los que están en la línea de defensa tratando de salvarle la vida a las personas. No dejemos de orar por ellos. Y recuerda, si te tienes que volver a trabajar, no tienes que sentir vergüenza por seguir las medidas sanitarias y el distanciamiento social. Aunque veas que los demás no lo hacen, no hay que seguir la corriente. Recuerda que muchos no se cuidan porque no creen que eso hace nada, eso es un catarrito. La responsabilidad de cuidar de ti y de los tuyos es solo tuya, es solo mía, cuidar de los míos. Y tampoco olvidemos las familias que han perdido algún ser querido. Esta pintura, esta reproducción fue hecha en honor a todos los abuelos que han fallecido a causa del COVID-19 y que no alcanzaron a despedirse de sus nietos. Si pueden ver ahí, los nietos están a este lado, hay como una cortina de cristal, y al otro lado pues es que los abuelos se están despidiendo, los ven que van de espalda, es que ellos están pues han muerto, se están yendo, pero no se han podido despedir de sus nietos. Así que aunque mi familia no haya pasado por eso, hay familias que están pasando por eso. Y aunque, por ejemplo, en Puerto Rico no hayan sido tantas las familias que han pasado por eso, en el mundo, en Nueva York, en Italia, en España, son miles y miles de personas que han muerto, y hay miles y miles de familias que están de luto por la pérdida de algún ser amado. No dejemos de orar por ellos. Vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es sobre un tema un poco controversial. Lo que ven en pantalla, si es que lo pueden ver, es una concepción artística de la confrontación entre Elías y los 400 profetas de Baal. Todos los que conocen la Biblia conocen esa historia que hasta a los niños se les enseña, cuando Elías, en un solo profeta de Dios, se enfrentó a 400 profetas falsos de Baal, y luego de una sencilla oración, primero los profetas de Baal hicieron sus ceremonias y pasaron horas y se cortaron y salió sangre tratando de hacer que su dios Baal se despertara. De hecho, Elías hasta se mofaba de ellos. Mire, aquí está más duro, a lo mejor que está durmiendo y hay que despertarlo. El asunto es que después de una sencilla oración, Dios contestó por fuego y demostró quién era su profeta. Existía una voz profética en el Antiguo Testamento y existe una voz profética en la iglesia del Nuevo Testamento, la de ayer del primer siglo y la iglesia de hoy. La profecía tiene una función. Hay una función para la profecía dentro de la iglesia y una función también de la iglesia como voz profética para toda la comunidad y para todos los pueblos donde la iglesia ministra, donde la iglesia hace su trabajo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre este oficio de profeta? En el Antiguo Testamento, la palabra utilizada para profeta es navi. También se le conoce como vidente, roe o fe. Era una persona que veía, esa es la impresión, ¿ok? Su tarea era proclamar
la palabra de Dios sin alterarla. Esto era esencial. Él tenía la obligación de ser la voz de Dios. De Abraham se dice, por ejemplo, que era profeta. En Génesis capítulo 20, verso 7, dice así: ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque Abraham había dicho una mentira y alguien se enamoró de su esposa. Le dice: devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Miren la sentencia de muerte, ¿okay? Que acompañaba la voz profética. Ahora, ¿qué significaba profeta en ese momento? Pues no está exactamente claro qué significaba en ese momento. Ahora miren, Dios aclaró que era un profeta. Cuando Aarón fue nombrado por Dios como profeta, Dios dijo unas palabras que servían para aclarar cuál era la función que un profeta llevaría a cabo dentro de su pueblo. Eso está en Éxodo capítulo 4, versos 15 al 16 y capítulo 7, versos 1 al 2. Permítanme leer el capítulo 7, los versos 1 al 2. Vamos a leer primero el capítulo 4. Capítulo 4, versos 15 al 16. Miren lo que le dice Dios a Moisés. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Miren qué interesante este juego de palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Y miren esta expresión: él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. O sea, en un sentido, Dios está nombrando a Aarón profeta de Moisés. Y el trabajo de Aarón era hacer ¿qué? La boca de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había alegado, cuando Dios lo llamó al ministerio, Moisés había alegado que él pues, que soy lento, tengo problemas de hablar y no sé hablar, decía Moisés. Pero Dios le dijo: pues no hay problema, yo te voy a dar ¿qué? Un profeta. Y miren la expresión: él te será a ti en lugar de boca. El trabajo del profeta era hacer ¿qué? La boca de aquel por el cual hablaba. Esto es bien importante, aunque a ustedes les parezca una cosa loca. O sea, si yo soy el mensajero, si yo soy el vocero, qué sé yo, de un jefe de agencia, pues en ese sentido yo soy su voz. Lo que yo diga como su vocero tiene que ser lo que él diría. Lo que hubiera dicho, por ejemplo, lo que le tocaba decir a Aarón era lo que Moisés diría. Miren cómo lo dice en el capítulo 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Miren esa expresión. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aarón era profeta de Moisés. Ese era su llamado, al menos el llamado inicial. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. El trabajo de Aarón sería ser portavoz, la boca de Moisés delante del pueblo, ya que Moisés alegó que él no hablaba bien. No, eso no es exactamente así, pero en Deuteronomio aclara aún más el concepto. En Deuteronomio capítulo 18, versos 18 al 22, y es una profecía que luego el apóstol Pedro va a decir que se refiere a Jesús, pero oigan bien la declaración: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Otra vez, el trabajo de un profeta era hacer ¿qué? La voz de aquel que lo nombró profeta, de aquel que lo constituyó profeta. Y observen esta expresión. En un sentido, la profecía dada por un profeta en el Antiguo Testamento no podía ser o no debía ser cuestionada. En el verso 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de parte de Dios. Él estaba diciendo lo que Dios ¿qué? Mandó a decir. Eso es una diferencia grande del profetismo en el Nuevo Testamento. Y ya lo vamos a ver. Estoy leyendo Deuteronomio 18, capítulo 18, versos 18 al 22. Miren cómo dice el verso 20. El profeta que tuviere la presunción, que se atreviera a decir que hablaba de parte de Dios, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Miren, podía existir la presunción de alguien que dijera: yo vengo ¿qué? En el nombre de Jehová. O que dijera: así dice el Señor. Y si dijeres en tu corazón, miren qué interesante, verso 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Miren la pregunta, la que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que este asunto de la presunción de ser profeta ya podía venir desde el Antiguo Testamento. Miren, la señal de genuinidad era, entonces la señal de que era genuino el mensaje era que su cumplimiento, pero, y aquí hay un gran pero, aquí hay un gran pero déjeme hacer un breve paréntesis. Para el profeta del Antiguo Testamento, usar livianamente la expresión vino a mí palabra de Jehová, o así dice el Señor, era una sentencia de muerte. De acuerdo al apóstol Pedro, esta profecía tuvo su cumplimiento final en Jesús, pero creo que tuvo algún cumplimiento primero en el tiempo de Deuteronomio. Ahora, la función principalísima, y esto lo quiero afirmar y reafirmar, la función principalísima del profeta era proclamar la palabra de Dios. Ese era su trabajo. Proclamar la palabra de Dios. Deuteronomio 13, 1 al 5. Miren cómo vuelve a decir el libro de Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y hago ahí una pausa. O sea, existía la posibilidad. Dios podía permitir un profeta cuya profecía se cumpliera. Miren qué interesante. Ya vimos en otra sección de Deuteronomio que la señal de genuinidad era que se cumpliera la profecía. Pero yo hice un pero grande allí. Pero existía la posibilidad de que Dios permitiera a un profeta
cuya profecía se cumpliera. Observen como dice Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, oigan bien, él dio una señal, un milagro, un prodigio, y esa señal se cumple, pero él hace eso diciendo lo siguiente: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice Jehová, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Ok? Eso se llama ¿qué? Fidelidad. Así que la señal final de que un mensaje era genuino era la fidelidad al pacto. Esa era la señal. Repite Moisés: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Así que la señal de que un profeta era genuino y de que su mensaje era genuino era la fidelidad al pacto, la fidelidad del profeta a su Dios. Termina diciendo Deuteronomio 13, tal profeta o soñador de sueños, el que incitó a violar el pacto, ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. La fidelidad a Dios mantenía la integridad de la voz profética, una vida consecuente, era esencial para un profeta en el Antiguo Testamento. ¿Eran perfectos? No. La voz profética no podía ser comprometida. No podía el profeta tener otra fidelidad que la fidelidad al que lo llamó y al pacto que había establecido el que lo llamó. La voz profética no podía ser comprometida. El profeta no podía tener compromisos. Y me muevo un momentito al tiempo presente. La iglesia no puede hacer compromisos políticos, económicos, ideológicos o de otra índole porque su voz profética se ve comprometida. Después no tiene la autoridad para señalar. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, pero si tú andabas con aquel, si tú te comprometiste con aquel otro. No. La iglesia tiene que mantener su foco, su fidelidad tiene que ser al Señor. No puedes servir a dos señores, porque una vez que haces eso, la iglesia pierde credibilidad y cuando vas a predicar la palabra de Dios, no te van a escuchar. Miren, en el Antiguo Testamento había lo que se conocen como profetas de la corte. Había profetas de la corte genuinos, que eran ¿qué? Asesores de los reyes. Pero su fidelidad estaba ¿con quién? Con aquel. Su fidelidad estaba con el Dios del cielo. Su fidelidad estaba ahí agajadita a la palabra de Dios. Trabajaban en la corte como asesores del rey. Pero si llegaba la hora de señalar malos manejos, no le temblaba el pulso. ¿Por qué? Porque no
tenían compromisos más que con el Dios del cielo. Eran profetas de la corte, los había genuinos y los había, ya usted sabe cómo son. Algunos profetas de la corte le decían al rey lo que quería oír para mantener sus privilegios. Pero un verdadero profeta dará la palabra aunque ésta no sea recibida. ¿Por qué? Porque él no está ahí en un concurso de belleza, ni en un concurso de popularidad. Él no está ahí para ganar indulgencias. No. Él está ahí para hacer un trabajo. Es ser ¿qué? La boca de Dios en el lugar al que Dios lo llamó. Así que él dará la palabra aunque nadie lo escuche. Aunque nadie lo escuche. Y miren, eso era uno de los distintivos de algunos de los profetas del Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 7, verso 27, Dios le dice a Jeremías: tú pues les dirás todas estas palabras, las palabras de profecía que él le estaba dando. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. ¿Qué trabajo el de un profeta en el Antiguo Testamento? No te escucharán, no te responderán cuando los llames. Eso se lo dice Dios al profeta antes de enviarlo. O sea, el profeta Dios lo envía para los efectos humanos a una operación fracasada. Nadie iba a escuchar la voz del profeta. ¿Qué hace Jeremías? Hacer lo que Dios lo envió a hacer. Eso le costó problemas, lo metieron en el cepo, lo intentaron matar, muchas cosas terribles le pasaron al profeta. Pero él tenía una misión, era hacer lo que Dios le mandó a hacer. Miren, a Ezequiel le pasó otro canto, en Ezequiel capítulo 2, versos 4 al 8. En su llamado, Dios le dice al profeta Ezequiel: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Lo que le está diciendo es: el corazón de aquellos a los que yo te envío a hablarle es de pedernal, es una roca. No se va a ablandar. Y le dice Jehová a Ezequiel: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Miren la expresión, ¿ok? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. No tienen excusa, porque el profeta les dijo lo que Dios le mandó a decir. Dice en el verso 6: pero tu hijo de hombre, no los temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y habitas con escorpiones. Miren a dónde lo envía Jehová. A un pueblo que él lo compara con zarzas y espinos y con escorpiones. Pero le dice: no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás. No es una sugerencia, es un mandato, es un verbo imperativo. Les ¿qué? Hablarás pues mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo. Miren cómo le dice Jehová al profeta: no seas como ellos, no seas rebelde, no seas como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy, que era su palabra. Come, o sea, recibe mis palabras y dáselas al pueblo. No seas rebelde. En el Antiguo Testamento también hubo mujeres profetizas. Tenemos por un lado a María, la hermana de Moisés, que luego tuvo una situación y ya ustedes saben que terminó leprosa por un tiempo. Eso está en Éxodo capítulo 15 verso 20, que ella era profetisa. Y también la esposa de Isaías. En Isaías capítulo 8 verso 3 dice que Isaías que
fue a tener intimidad con la profetisa, que era su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Hasbaz. Regresando acá un momentito a la voz profética en el Antiguo Testamento. El profeta estaba llamado a testificar aún cuando no quería estar. Esto es muy importante, porque podía ser que la palabra fuera tan dura que ellos no querían tocar ese asunto. Pero el profeta del Antiguo Testamento estaba llamado ¿qué? A testificar incluso en muchas ocasiones contra su voluntad. Amós capítulo 3 y verso 8, hablando de la voz profética, dice Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, si él lo dice, hay que hacerlo. Miren, el caso de Jeremías es muy interesante, porque Jeremías dice en Jeremías 27 al 9, hablándole Jeremías a Jehová, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ya Jeremías no quería, Jeremías estaba cansado del rechazo, cansado de los problemas que le traían su ministerio profético y quería dejarlo todo. Porque dice, miren cómo dice él, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, que lo que grito yo, dice Jeremías, miren el mensaje de Jeremías, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dijo Jeremías, se acabó, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y entonces usa una expresión muy linda. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que muchas ocasiones los profetas tenían que hablar que, a pesar de que no querían hacerlo. El trabajo del profeta era hablar la palabra de Dios sin alterar. Llamarlos a ser fieles al pacto y advertir del juicio por la infidelidad. Y esto es muy importante. Tanto los juicios como las bendiciones estaban establecidos en el pacto. Cuando Dios llama a un profeta y le habla del juicio, lo que hace es cumpliendo lo que está escrito, lo que ya Él dio por escrito y que está escrito en el pacto. En Deuteronomio capítulo 28 aparece en una sección las bendiciones y en otra sección aparecen ¿qué? Las maldiciones. Por un lado las bendiciones, por otro lado las maldiciones. Y todo eso es lo que los profetas anuncian. O sea, el profeta lo que está anunciando es lo que Dios ya dijo. Puede ser que lo anuncie con unos detalles y que añada algunos detalles a ese anuncio, pero lo que se está cumpliendo es lo que ya Dios ha establecido. Así que en un sentido, y esto es una imagen que a lo mejor les sirve a algunos, un profeta en el Antiguo Testamento era un policía de la ley. Un policía de la ley. Que el policía conoce la ley. El profeta tenía que conocer la ley. El policía vela porque la ley se cumpla. Ese era el trabajo del profeta, velar porque la ley se cumpliera. La autoridad que le da la ley al policía y al profeta le permite llamar la atención a reyes, sacerdotes, gobernadores, alcaldes sobre las violaciones a la ley, las violaciones al pacto. Por eso el profeta podía llamarle la atención al rey, porque él estaba ¿qué? Autorizado por Dios para esa tarea. Por lo tanto, por esto es lo importante, no puede el profeta tener otras fidelidades ni otros compromisos. Es interesante, muy interesante, cuando David comete el pecado terrible, un pecado múltiple, con Betsabé. El pecado incluía codicia,
porque codició la mujer de su prójimo. El pecado incluía injusticia. El pecado incluía adulterio. El pecado incluía asesinato. Y el pecado incluía encubrimiento. Natán se presenta. Natán era profeta de la corte. Natán se presenta delante de David y le narra una historia bien triste. Bien triste. Una historia que uno dice, wow, ¿quién se atrevió a hacer algo como eso? Esa historia que Natán cuenta conmovió al rey. Y el rey dijo, miren, ese hombre tiene que pagar. Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y Natán, sin encomendarse a nadie, mirando a los ojos del rey, le dice, tú eres ese hombre. El rey tenía la autoridad para mandarlo a matar. Pero el profeta que dio la voz, que dio el mensaje al que Dios lo envió. Tú eres ese hombre. Y ahora lo remacha y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, yo estaba ahí para bendecirte. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso es al rey, ¿oyeron? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste. Tú lo mataste. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Eso es un profeta que no tiene ninguna otra lealtades. Por otro lado tenemos a Micaías. Micaías era un profeta que estaba en la corte de Acab. Pero Acab no lo quería porque es que siempre me profetizan mal. Acab tenía, miren, no, una cosa tremenda. Acab tenía cientos de profetas. Cientos de profetas para que le dijeran lo que él quería oír. Esto es una cosa tremenda. O sea, hay profetas de la corte. Y cuando le dieron una profecía a Acab, que estaba en alianza con Josafat, la profecía era de que iba a tener la victoria, que fuera la batalla, que la victoria era segura, iba a destrozar al enemigo, lo iba a hacer pedazos. Y entonces Josafat, como que no le pareció que eran muy fieles los profetas de Acab, los profetas de la corte de Acab, le dice, venga, tú no tienes a otro profeta por ahí, otro profeta de Jehová al que consultemos. Y Acab le dijo, sí, por ahí hay uno, pero es que no me gusta porque siempre me profetiza mal. Miren eso, por un lado estaban los 400 de Acab, ¿ok? Y entonces vino uno, cuando mandaron a buscar a Micaías y lo encontraron, vino uno de los profetas, de los amigos de la corte, y le dijeron, mira, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Mira, tú eres una minoría en este asunto si te vas por el lado equivocado. Miren, todos los profetas de la corte están anunciando cosas buenas. Así que mira, sea ahora tu palabra, conforme a la palabra de algunos de ellos. Y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, muy lirondo él, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos?
Y él le respondió sin encomendarse a nadie: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey sabía que Micaías estaba burlándose de él. Y le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Micaías hacía lo que tenía que hacer, a pesar de que al lado y alrededor de él había cientos de profetas que estaban dedicados a decir lo que Dios no había mandado a decir. No olvidemos los profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar de entrada en el Nuevo Testamento un profeta a la usanza del Antiguo Testamento conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, anunciaba el reino de Dios y citaba el Antiguo Testamento y anunciaba juicio. Muy parecido al profetismo del Antiguo Testamento. No quiero continuar sin hacer esta pequeña nota. Tanto el profetismo del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento miran al futuro. Miran al futuro. El del Antiguo Testamento hacia la llegada del Mesías, el del Nuevo Testamento hacia la llegada del reino de Dios que va a establecer ese Mesías que vino de acuerdo al Antiguo Testamento. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las alianzas políticas. Esta es la importancia de no tener comprometida la fidelidad con nadie. Cuando la iglesia compromete sus fidelidades, o los líderes comprometen sus fidelidades, atan la voz profética. Cuando no hay esas ataduras, el líder puede hablar con libertad. Puede ejercer la palabra profética para condenar lo condenable y para apoyar lo que es bueno. Porque para eso también sirve la voz profética. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con las alianzas políticas. Estas son unas telarañas muy peligrosas. Y todo el mundo no sabe moverse por las telarañas. Hay que preguntarle a las moscas y a las mariposas. Cuidado con las alianzas políticas. Que no se diga, como se dice de algunos, que primero son fieles a su ideal político y después son cristianos. Que su fidelidad a Dios está supeditada a su ideal político. Eso está pasando en Estados Unidos y también pasa en Puerto Rico. Entonces se compromete el mensaje y el testimonio de la iglesia se lacera. Cuidado con las alianzas políticas. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado profeta. ¿Y qué es profeta? Pero también, hablando de acá de nosotros los mortales, también, se menciona también como profetas a Ágabo y a las hijas de Felipe. A Ágabo y a las hijas de Felipe. Es importante que nosotros entendamos que existe un genuino ministerio profético en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versos 16 al 18, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, citando del libro de Joel, dice: pero esto es lo dicho por el profeta Joel: los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Por lo tanto, hay un genuino ministerio profético en el Nuevo Testamento. Que nadie se vaya a pensar que el maestro Luciano nos está enseñando que la profecía no existe. No. Hay un genuino ministerio profético en el Nuevo Testamento, pero como siempre están los profetas falsos.
los que van a ¿qué? A tratar de imitar el don genuino de Dios. En Mateo capítulo 24, verso 11, Jesús advirtió: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahí en el mismo capítulo, en el verso 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y miren esto, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Estando en Éfeso, una iglesia fundada tal vez por Apolos, y que no conocían el Espíritu Santo, Pablo los enseñó y luego le puso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y miren cómo dicen la experiencia que surgió allí, narrada por Lucas, en Hechos 19:6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Existe un genuino ministerio profético en el Nuevo Testamento, pero Pablo tuvo que establecer orden en el culto de los corintios y establecer reglas, porque había un abuso con los dones espirituales en la iglesia de Corinto. ¿Cuáles son las reglas que Pablo estableció? Es bueno anhelar el don de profecía, pero no nos quedemos en la profecía predictiva. Vamos con calma, ¿ok? Es bueno anhelar el don de profecía. Número 1. 2. Si hay un mensaje en lenguas, debe haber interpretación, porque si no, nadie lo va a entender. Así que si hay un mensaje en lenguas, debe haber interpretación. Ahora, no siempre hay un mensaje cuando se habla lenguas. Yo creo que esa es la experiencia de todo el que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. A veces el hablar en lenguas es una oración, a veces es una intercesión, a veces es adoración, otras veces es alabanza y va dirigido a Dios. No hay un mensaje ahí, ¿ok? Importante. La iglesia de Corintios, a la que Pablo le está escribiendo, tenía todos los dones y tenía un gran abuso de ellos. Pablo destaca el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía contribuye a la edificación de la iglesia. Importante. Es el Espíritu Santo el que da los dones como Él quiere. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Perdónenme que lo repita. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Yo no me nombro profeta. No, yo soy profeta. Nadie me nombra profeta. Esa es ¿qué? Una misión del Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo puede utilizar a cualquiera en la iglesia, aunque no sea conocido como profeta, para traer un mensaje profético. A cualquiera. Porque Él es el que escoge y el que da. Y eso no lo constituye, ¿qué? En profeta. Yo no profetizo cuando quiero. ¿Por qué? Porque el mensaje no es mío. El mensaje es de Él. Yo solamente soy ¿qué? La voz de Él. Si es que yo estoy actuando como profeta. Y otra cosa muy importante que no podemos pasar de alto. La iglesia y sus maestros ejercen su autoridad en el Nuevo Testamento juzgando cada profecía. Que hablen uno, dos, y los demás ¿qué? Escuchen y juzguen. La iglesia y sus maestros ejercen su autoridad juzgando cada profecía. Es una responsabilidad indelegable. La iglesia no puede hacerse de la vista larga. Cuando no se ejerce este juzgar de la profecía, este discernimiento, la iglesia es víctima de engaño
y los miembros están de palabra en palabra, de profeta en profeta. Esto es una iglesia enferma, pues han abandonado el fundamento, que es la palabra de Dios, para seguir profetas humanos. La iglesia tiene una responsabilidad. En la iglesia, el foco principal debe ser la proclamación de la palabra de Dios. Eso es profecía. Por lo tanto, cuando el pastor está predicando la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, está ejerciendo el don de profecía en la iglesia, y eso no lo hace profeta. Está ejerciendo el don de profecía porque el don se le ha dado a la iglesia. Y el Espíritu Santo usa a quien quiere. Así que el foco principal debe ser la proclamación de la palabra de Dios, y naturalmente todo debe hacerse en orden. No tiene que haber predicción en una palabra profética. Sencillamente puede ser que recordarle a la iglesia que la palabra que ya Dios estableció y que ya Dios ha revelado. No tiene que haber predicción y no es una consulta. Uno no va para que le den una palabra. Ay, hermano, yo quiero que me dé una palabra. ¿De dónde salió esa locura? Ay, hermano, yo estoy aquí para que me dé una palabra. El énfasis actual en la profecía predictiva y la palabra de buenos deseos bajo la expresión así dice el Señor no es bíblico. Ya es hora de que dejemos estas cosas y se comience a hablar la palabra de Dios como nos ha sido dada, como ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Cuando no se hace eso, nos encontramos con las siguientes situaciones. Un joven ministro predicó la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Cuando hizo el llamado, nadie pasó al frente. Y eso está bien. Eso está bien, eso no es ninguna medida. Yo estoy seguro que cuando Jeremías daba sus profecías, nadie pasaba al frente. Todo el mundo lo quería matar. Ese era su trabajo. Así que él hizo el llamado y él creyó que predicó un sermón extraordinario y en realidad lo predicó. Y eso está muy bien, nadie pasó al frente. Pero entonces el Espíritu Santo mueve a este joven, a una persona que está sentada, y dice: mira que hermano, el Señor tiene una palabra para y el Señor le dio una palabra de consuelo a esa persona. Cuando el hermano abrió los ojos y miró para atrás, el altar estaba lleno. Todos querían una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es suficiente. El Señor reprenda ese espíritu. Amén. Tienen comezón de oír y reciben cuanta tontería les habla el profeta de turno. Hay congregaciones en las que si no hay una palabra profética en el culto, este culto no sirvió. Se puede haber predicado la palabra de Dios, que es espíritu y vida, que no se necesita nada más. Se predicó la palabra de Dios, pero ¿qué? Falta la palabra del profeta, falta la predicción. Falta que alguien me diga: tú vas a ir a las naciones, tú vas a llegar a tal sitio, tú vas a alcanzar grandes cosas, tú vas a subir a un nivel nuevo, vas a escalar montañas espirituales. Ya se había predicado la palabra de Dios. Y ahora viene una palabra profética pretendiendo tener la misma autoridad de la palabra de Dios. ¿Será esto un espíritu de adivinación? El autor John Bevere, en este librito muy lindo, que se titula Así dice el Señor, narra la siguiente experiencia. Una profetisa muy reconocida
llamó a uno de los ministros de música de la iglesia, ministro de música ya establecido con su sueldo y todo, en una iglesia en Estados Unidos, y le dijo: vas a ser ingeniero, tu habilidad para la ingeniería va a dar a luz puentes y edificios. Y el hermano recibió la llamada, la profecía, porque era una profetisa muy reconocida. El hermano era un virtuoso en la música, pero era malo en matemáticas. Pero él pues recibió la palabra, porque a veces estas cosas hay que rechazarlas de plano, hermano. Hay que rechazarlas en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el resultado de la profecía? Una gran confusión. Por temor a desobedecer a Dios, dejó su ministerio en la música en su iglesia. Y se inscribió en una escuela de ingeniería y trató, hermanos, luchó, pero Dios no le había dado ese talento. Luchó, todo iba de mal en peor, estaban a punto de perder su casa, los estaban botando de la casa donde estaban porque no podían pagarla. Entonces el hermano Beverly, que conocía al joven, lo llamó y quiso hablar con él, explicarle: mira, yo creo que esa profecía no fue de Dios. Pero el hermano, el jovencito estaba empeñado: no, es que yo sentí esa fuerza de esa palabra profética. Y el Espíritu Santo le reveló al hermano John Beverly, le dijo: mira, creo que estamos en presencia de un espíritu de adivinación. Juntos oraron y se reprendió el espíritu de adivinación, y el hermano fue liberado. Su esposa empezó a gritar de alegría detrás porque se estaba volviendo loca por lo que estaba haciendo su marido. Esta pareja había sido engañada por la adivinación a través de una palabra dada en el nombre del Señor. Ahora, yo no quiero terminar con una nota negativa. No sé si ustedes han notado lo que ha pasado aquí en esta experiencia del hermano Weber. Sin saberlo, el hermano Weber ejerció el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que da. El Espíritu es el que usa. Ejerció el don de sabiduría, ejerció el don de discernimiento por el Espíritu y el don de profecía para liberar a ese joven. Ambos, el joven y su esposa, regresaron al ministerio, están en una iglesia en California, y allí están siendo bendecidos por el Señor. Pero una profetisa por poco arruina la vida de estos jóvenes. En 2 de Pedro capítulo 19 verso 21, y estoy terminando, dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere conocer la palabra de Dios para su vida? Abra las Sagradas Escrituras. Tengo un buen amigo, que no tengo el permiso para decir su nombre, pero voy a narrarles esta experiencia. Tengo un buen amigo a quien Dios usa poderosamente, y luego de un mensaje ministró, y al final una joven pasó, una persona, y le dijo: hermano, denme una palabra. Y entonces el hermano se le acercó al oído y le dio el siguiente mensaje: lee la Biblia. ¿Tú quieres saber cuál es la palabra de Dios para tu vida? Lee las Sagradas Escrituras. No olvides lo que es importante. Que todo lo que hagamos glorifique a Él, lo glorifique a Jesús. Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y no queremos ninguna otra cosa fuera de Él. Escuchemos la siguiente interpretación musical. Un momentito. Vamos a escuchar esta interpretación musical extraordinaria de Sheila Romero.
Así que gócense. Si usted quiere, la oración, escríbanos en este momento. Si usted tiene, si esto ha sido una bendición para usted, comparta. Si usted hasta le ha dolido algunas de las expresiones que yo he usado aquí, ore al Señor. Ore al Señor. Después de esta interpretación extraordinaria, de extraordinario por Sheila Romero, vamos a volver para orar y estamos un momentito con ustedes. Regresamos en breve. Por encima de nadie un mal subió y en el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado.
Qué extraordinaria pieza musical. Hablando del extraordinario, de nuestro Dios extraordinario, revelación completa. Que todo lo que nosotros hagamos lo glorifique a Él. Que si vamos a ejercer el don de profecía, lo glorifique a Él. Que no me enaltezca a mí, sino a Él, exclusivamente a Él. Tenemos un Dios extraordinario. Déjame regresar aquí a la presentación. Y estamos para terminar y vamos a orar, ¿ok? Las herramientas para la victoria siempre se las recuerdo. La palabra viva, Jesús. No podemos dejar la palabra para estar escuchando voces de profetas. Muchos de ellos se nombran así mismo. Yo conozco a algunos que su vida da lástima. Además se nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para cumplir lo que dice la palabra de Dios y podemos orar. Así que vamos a orar. No olvidemos. Hay muchos enfermos, hay muchos sufriendo, hay muchas personas asustadas, muchas personas temerosas. Y si usted no conoce al Señor y quiere aceptarlo, este es el momento. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y vida. Hemos recorrido tu palabra, Señor, para hablar sobre la voz profética en el Antiguo Testamento y la voz profética de la iglesia en el Nuevo Testamento, tanto a principios de siglo como la iglesia de hoy, Señor. Que nosotros como iglesia, Padre, podamos tener la integridad para levantar la voz profética, Padre amado, para señalar lo que está correcto, Padre amado, en nuestra nación. Lo que está correcto, Padre amado, lo que está incorrecto, Padre amado, lo que se hace mal, para señalar el camino correcto, para advertir del camino incorrecto, Padre amado, y que podamos ser, Padre amado, luz en medio de las tinieblas, sin compromisos de clase alguna que impidan que esa voz profética sea alza, Señor. Sana, Señor, toda enfermedad y toda dolencia, Padre amado, de los que escuchan en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Y sana, Padre amado. Salva, Señor. Salva a aquellos que no te conocen. Y, Dios mío, abraza a los que regresan a ti, Padre amado, que están descarriados. Que están en tus manos, Señor, para salvación. Escribe su nombre en el libro de la vida. Llénalos de tu Espíritu Santo, que nunca se aparten de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que nos podamos volver a ver la próxima semana, Señor, si es que tú no has venido. Porque si tú has venido, Señor, sabes que te estamos esperando, Señor. Amén. Que somos tu novia, Padre amado, y estamos arreglando nuestro vestido para cuando tú llegues, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Muchas gracias por su atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla. Le das a compartir o escribir algún comentario si tienes alguna duda, alguna pregunta. Si no estás de acuerdo con algo, no hay ningún problema. Escríbenos, comunícanos. Y recuerda que esta clase va a estar puesta en YouTube, en mi canal de YouTube, Alfredo Luciano Lugo, ¿ok? A partir de probablemente esta tarde, esta noche, así que nos pueden verlo allí y escribirnos. Y por favor, comparte la clase si ha sido de bendición. Los invitamos al estudio de la próxima semana. Y si no tienes que salir, quédate en casa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, antes de que se me olvide, suscribirte al canal de YouTube, porque eso nos abre a nosotros unas puertas. No es necesariamente por tener un número grande, sino porque eso nos abre unas puertas para hacer otras cosas en YouTube. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Perdón. Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta la próxima semana. Un abrazo en el nombre del Señor.